Ahora sí estamos grabando la clase y ya la voy a habilitar como Dayana Román. Listo, Dayana. Ahora sí nuevamente está habilitada y ya se encuentra la clase grabando. Empiece, por favor. Mil disculpas. También tiene que estar pendiente si alguno de sus compañeros intenta ingresar. Entonces ahí tiene que admitirlo. Le va a salir la parte de arriba si lo admite y lo admite a la clase. Buenas tardes, ingeniera, compañeros. A continuación les mostraré mi trabajo de investigación. Bueno, distribución de frecuencias e histograma. ¿Qué es un histograma? Nos dice que es una herramienta usada para representar una distribución por medio de barras. La altura de la barra está en función de la frecuencia eje Y y el rango eje X de una variable continua. El histograma, o también conocido histograma de frecuencias, es un gráfico que muestra por medio de barras la distribución de frecuencias de una o más variables. Es quizás una de las herramientas más importantes y elementales en el uso estadístico y el análisis de problemas. A continuación les voy a mostrar un video que descargué para que podamos observarlo y tener más claro acerca de qué es un histograma y varios ejemplos. A construir e interpretar histogramas de frecuencias. Un histograma de frecuencias es un tipo especial de gráfica de barras que muestra la distribución y variabilidad del conjunto de datos. Las barras están unidas y divididas en intervalos o clases. Las frecuencias o altura de las barras miden las veces que los datos se meten. Los histogramas se pueden usar en cantidades numéricas continuas como altura, peso, longitud, tiempo, temperatura, densidad, etc. Contrario a los histogramas, las gráficas de barras están separadas y se pueden graficar cantidades expresadas con números o con palabras. Para entenderlo mejor, hagamos ejemplos. Ejemplo 1. Construir un histograma de frecuencias con los siguientes datos. Para construir un histograma debemos, primero, hallar el rango de los datos, valor máximo menos valor mínimo, 18 menos 9, 9. Segundo, dividir el rango entre el número de intervalos, generalmente 5 o más intervalos. Los intervalos deben tener la misma longitud y ser continuos. Iniciando en el 9 y sumando 2, tenemos que del 9 al 11 es el primer intervalo, del 11 al 13, segundo intervalo, y así sucesivamente. Tercero, contar las frecuencias. No incluir un valor en más de un intervalo. Preste atención cuando hay decimales. Por ejemplo, el 11.5. ¿Dónde va? ¿En el primer intervalo o en el segundo intervalo? En estos casos se usa esta regla al contar frecuencias. Incluir el valor de la izquierda, pero no el valor de la derecha. Del 9 al 11 hay 5 frecuencias, el 11 no está incluido. Del 11 al 13 hay 8 frecuencias, porque el 13 no está incluido. Y así continuamos hasta el final. Para elaborar el histograma de frecuencias, usar los intervalos en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical. Luego trazar las barras.
Observe que en este histograma solo se escriben los números superiores de cada intervalo. Y repito, las frecuencias para cada barra no incluyen el número de la derecha. Por ejemplo, en el intervalo del 13 al 15 hay 4 frecuencias sin incluir el 3. En otras ocasiones se escriben los intervalos completos. En el intervalo 36 a 40 hay 3 frecuencias. En el intervalo 41 a 45 hay 6 frecuencias, etc. Es conveniente familiarizarse con ambas formas porque pueden aparecer en los exámenes. Problema 2. Interpretar el histograma anterior. Pregunta A. ¿Cuál intervalo tiene la mayor cantidad de datos? El intervalo de 51 a 55. Las frecuencias muestran las veces que se repiten los datos. Pregunta B. ¿Cuántas temperaturas fueron menores que 46 grados? Menores que. Observe a la izquierda del 46. Del 46 al 40 hay 3. Y del 41 al 45 hay 6. En total hay 9 temperaturas menores que 46 grados. Pregunta C. ¿Cuántas temperaturas fueron al menos 51? Las temperaturas deben ser de 51 grados o mayores. Observe la barra de la derecha de 51. Del intervalo 51 al 55 hay 10 temperaturas. Del 56 al 60 hay 4 temperaturas. En total hay 14 temperaturas mayores de 51 grados. Bueno, ahora les explicaré acerca de qué es la función de distribución empírica, un pequeño concepto. Dice que la definimos como una función real, donde cada valor se le asigna la frecuencia relativa acumulada muestral. Es decir, que los valores que se le asignan van desde el 0 al 1. Esta función es denotada por f. Distribución empírica de la muestra. Si se tiene una muestra aleatoria simple, es posible encontrar una distribución a partir de la muestra que proporcionará un cierto parecido a la distribución verdadera de la variable asociada con la población. ¿Cómo se define? Pues como una función real de variable real donde cada valor se le asigna la frecuencia relativa acumulada. ¿Cuál es su principal propiedad? La principal propiedad de la función de distribución empírica de la muestra es su aproximación a la función de distribución poblacional cuando aumenta el tamaño muestra. ¿Por qué nos preocupamos? La función de distribución empírica estima la verdadera función de densidad acumulativa subyacente de los puntos en la muestra. Se garantiza virtualmente que converge con la distribución verdadera a medida que el tamaño de la muestra se hace lo suficiente grande. Primero vamos a organizar nuestros datos de entrada. Nosotros podemos comenzar ubicando los valores de los datos de la muestra en una columna separada. La muestra puede contener una o más valores faltantes. Y a continuación un ejemplo. Hola amigos, el día de hoy hablaremos sobre la función de distribución empírica y haremos un par de ejemplos. Comencemos. ¿Qué es una función de distribución empírica? La definimos como una función real donde cada valor se le asigna la frecuencia relativa acumulada muestral. Es decir, que los valores que se le asignan van desde el 0 al 1. Esta función es denotada por f. La definición matemática es 0 en x menor a x sub 1, k sobre n en x sub k menor igual a x,
1 en X mayor o igual a X sub N. El conjunto K es una sucesión de números desde 1 hasta N, que es el tamaño de la muestra. Los elementos de la muestra serán ordenados de menor a mayor y tomarán los valores de la variable X. Muy bien, ahora vamos a practicar con algunos ejercicios para nuestra mayor comprensión. En el primer ejercicio tenemos la siguiente muestra con varios números. Lo primero que debemos hacer es ordenarlos de menor a mayor con la variable X indicando su posición. Ahora que está ordenada la muestra, debemos hacer el conjunto K. Como la muestra tiene 5 elementos, el conjunto K llegará hasta el número 5. Ahora vamos a recordar cómo está definida la función matemáticamente. Tenemos que va a valer 0 en los X menores a X sub 1, es decir, menores al valor de 2. Va a valer K sobre N en los X sub K, menores iguales a X menores a X sub K más 1. Es decir, que será sucesivamente en orden de intervalos hasta llegar al penúltimo elemento de K. Muy bien, ahora ya podremos hacer la gráfica de la función. En el eje de las abscisas colocaremos los valores de la muestra y en el eje de las ordenadas colocaremos los valores que va a tomar la función. Excelente. Ahora procedemos a graficar. Será 0 en los X menores a 2. Por lo tanto, dibujaremos una flecha en infinito con punto abierto en 2. Será un quinto en los X menores iguales a 2 y menores a 3. Es decir, en el primer intervalo. Graficaremos con punto cerrado al inicio y punto abierto al final. Repetiremos la técnica con cada uno de los intervalos. Para concluir, graficaremos el valor 1 para los X mayores a 9. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos la siguiente muestra, nuevamente la ordenaremos de menor a mayor, asignándoles los valores de la variable X que corresponde. Nuevamente los valores de K llegarán hasta 5. Vamos a escribir los valores para los cuales estará definida la función. Ya sabemos que será 0 en el dato más pequeño de la muestra y será K sobre N en cada uno de los intervalos hasta el penúltimo. Y será 1 en los X mayores al dato más grande de la muestra. Muy bien, es hora de graficar nuevamente. Iremos aplicando la misma técnica de graficación que el primer ejercicio. 0 en los valores menores a 1, K sobre N en cada uno de los intervalos de la función y haciendo una gráfica escalonada. Por último, el valor de 1 en los X mayores igual es el valor más grande en la muestra. Ok, como vemos la gráfica de la función de distribución empírica, siempre es una gráfica escalonada. Y hemos terminado. Vamos con las conclusiones. Decimos que la función de distribución empírica representa toda la información de un conjunto de datos numéricos. Es una función creciente y que es una función continua por la derecha. Eso es todo, amigos. Esperamos que les haya agradado el video y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. Y ese es todo mi trabajo. Muy bien, Dayana, muchas gracias. Sí, aquí se adelantó un poco la parte del histograma y función empírica, pero al menos tenemos los conceptos básicos del gráfico de histogramas y la función empírica que nos vamos a ir mostrando poco a poco, ¿no? Lo que sí nos faltó es los conceptos básicos de los tipos de frecuencias que existen y que esos ya se los voy a explicar. Vamos a escuchar a otro de sus compañeros, vamos a tener hoy día solo 2 exposiciones para yo empezar con mi clase y poder explicar lo que sus compañeros han estado presentando. Voy a llamar a... Muchas gracias, Dayana. Ahora un paroncito. Julio Morán. Julio. Sí, ingeniero, estoy aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Tienen lista las diapositivas para compartir? Sí, un momento. Ya, Dayana, por favor, habilite a Julio como anfitrión para que pueda compartir sus diapositivas. Ingeniera, yo le habilité a usted de anfitrión, usted ya tiene el cargo. Ah, ya me habilito, listo.
Listo, Julio, ya se encuentra habilitado para compartir las diapositivas. Ahí te la pongo. Con Julio. Comparte, Julito, la pantalla. Ya un momento. Julio, ¿qué pasó? Bueno, vamos a llamar a otro, entonces. Ya está compartiendo. Listo. Bien, Julio, le escuchamos. Para cambiar la diapositiva. Bueno, le voy a hablar de la distribución de frecuencias histograma. Distribución de las frecuencias. En la distribución de las frecuencias son unas tablas en que se dispone de las modalidades de las variables con la fila. En las columnas se dispone el número de las ocurrencias por cada valor, de porcentaje, etc. Y la finalidad de las agrupaciones en frecuencia es facilitar la obtención de la información que contienen estos datos. Ejemplo, quieren conocer si un grupo de individuos está a favor o en contra de la exhibición de imágenes violentas por televisión. Así para lo cual han recogido estos siguientes datos. De la regla, el 1 son de los que están en contra, el 2 son de los que están bastante en contra, el 3 son los que están indiferentes, el 4 está bastante a favor de esto y el 5 está a favor de esto. La La inspección de los datos originales nos permite responder fácilmente a cuestiones como cuál es la actividad mayoritaria del grupo. Y resulta bastante más difícil determinar la magnitud de la diferencia de actitud entre hombres y mujeres. Podemos hacernos la idea si disponemos en una tabla los valores de la variable acompañados del número de veces de la frecuencia que aparece en cada valor que se ha dado en esta frecuencia.
¿Ya? Julio. Sí, sí, ya, ingeniero, ya terminé. Ok. Ya. Ya va. Julio, haga 2 preguntas a cualquiera de sus compañeros referente a lo que acaba de exponer. Julio, ¿sí me escucha? Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces, Ah, realice dos preguntas a sus compañeros acerca de lo que acaba de exponer. ya, Edison Zambrano. Ya, entonces voy a... Edison. La distribución de frecuencias, ¿qué es lo que entendió en este corto del concepto que le di? Distribución de frecuencia. Más o menos es como es la manera en que se distribuyen los datos que pueden estar dispersos, pero con la distribución de frecuencia los podemos agrupar y organizar. Y a veces, y ahí podemos al final tener nuestra gráfica para realizar, podemos tener nuestros datos para realizar nuestra gráfica, que normalmente tiene un parecido a las funciones definidas a trozos porque van de determinados rangos. Sí, exacto. Sí, está bien. Bien. A ver, a otra persona. Gracias, Alejandro Franco. Alejandro Franco. Alejandro. Dígame. De los histogramas, me puede hablar de los histogramas. Puede darme algo del concepto. Es una herramienta que más usada que para representar la distribución. Un ejemplo por medio de barra con la frecuencia del eje X el eje Y de una variable continua. Sí, exacto. Sí. Muy bien. ¿Listo, Julio? ¿Listo, Alejandro? Muchas gracias. Ya mismo seguimos tomando referente a la exposición, sino que ya tengo que empezar con la clase referente a este mismo tema. Bueno, ¿qué es distribución de frecuencias? Cuando hablamos de distribución de frecuencias, estamos hablando de agrupaciones de datos cuantitativos, es decir, un sinnúmero de datos que pueden representar dependiendo de qué población estemos hablando, ¿no? En este caso, ya me puede por favor Julio habilitar como anfitriona para yo poder compartir mis diapositivas, ¿ya? Bueno, en este caso la distribución de frecuencias siempre va a encontrar una gran cantidad de datos agrupados. Y luego de esto se derivan 4 tipos de frecuencias, en las cuales cada una de ellas tiene un tipo de organizar estos datos que ustedes encuentran agrupados. Por ejemplo, tenemos a la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Son estos 4 tipos de frecuencias que nos van a ayudar a organizar nuestros datos que se encuentran en la distribución de frecuencias. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos entregan una distribución de frecuencias y esa de aquí la tenemos que ir organizando en una tabla de frecuencias. ¿Sí? En la tabla de frecuencias nosotros vamos a ir poniendo cada una de estos tipos de frecuencias que nos van a ayudar a organizar nuestros datos. ¿Cuáles eran estos tipos? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Ahí tenemos estos 4 tipos de frecuencias que son las que vamos a proyectar o vamos a detallar en nuestra tabla de frecuencias. Julio, por favor, estoy esperando que me devuelva el dominio para poder compartir las diapositivas. Te agradezco mucho me ayude con eso.
Bien, entonces, tenemos estos 4 tipos que son los que vamos a ver el día de hoy, y para que ustedes los puedan comprender muchísimo mejor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 2 ejercicios. El objetivo de la clase es que ustedes puedan elaborar tablas de frecuencias para la respectiva organización de datos. Julio. Muchas gracias, Julio. Bien, entonces vamos a compartir. Entonces tenemos las distribuciones de frecuencias de datos cuantitativos, los que les venía diciendo, ¿no? La agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes, que muestra el número de observaciones que hay en cada clase. Las clases, ¿verdad?, son las que se van a ir mostrando poco a poco. Ahora, voy a compartirles un ejercicio. Déjenme. Ya, listo. Bien, entonces aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Dice, el número de veces que los estudiantes de cuarto TDS o cuarto B, en este caso son ustedes cuarto A, ¿verdad? El número de veces que los estudiantes de cuarto A TDS asisten al cine. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las veces en que cada estudiante va al cine. Aquí tenemos un estudiante que nos dice que va 3 veces. Acá tenemos otro estudiante que también nos dice que va 3 veces. Entonces, todos estos datos los hemos obtenido a través de ¿qué? De una encuesta, obviamente. Pues, ¿no? Se realizó la encuesta y a cada uno de ellos se les preguntó las veces que ellos asistían al cine, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno que dice que fue 3 veces, el otro 4, el otro 5, el otro que nunca ha ido al cine, el otro una sola vez, y así, el otro 4 y así. Entonces, cada uno de estos datos representa a un estudiante. Entonces, queremos saber el número de la población. Vamos a ver N. Vamos a hacer el conteo, ¿verdad? Entonces, si hacemos el conteo de estos datos, nos dice que, exacto, que en total tenemos a 21 estudiantes que han sido encuestados, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Por favor, organice esta distribución de frecuencias, ¿verdad? Todos estos datos en una tabla de frecuencias en la cual podamos reconocer la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Entonces, primero tenemos que saber cuáles son cada una de estas frecuencias. La primera, cuando hablamos de frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta va a ser el número de veces que se repite cada dato, ¿ya? Entonces, tenemos que la frecuencia absoluta, ¿qué es? Es el número de veces que se repite cada dato. ¿Sí? Entonces, vamos organizando nuestros datos en nuestra respectiva tabla de frecuencias, donde tenemos XI va a ser el símbolo que represente a mis datos, ¿ya? Y el primer paso para organizar mi tabla de frecuencias será organizarlo de manera descendente, es decir, de menor a mayor. Vamos a buscar en nuestra distribución de frecuencias cuál es el dato más pequeño.
o el valor mínimo que ustedes encuentran en esta distribución de frecuencias. ¿Cuál es el valor mínimo? Tenemos a 0. 0. Muy bien. Luego, ¿cuál sería? El 1, 1, luego, 2. luego, 3. 3, 4. 4, 5. 6, 6. 7 ahí, 8. 8, 9, 11. El 11. ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestros datos de menor a mayor, ¿verdad? Para saber de qué datos estamos tratando. Ahora, vamos a representar nuestra frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta va a estar dada por la siguiente simbología, ¿verdad? Y nos dice, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. Ok, entonces el número 0, ¿cuántas veces se repite en nuestra distribución de frecuencias? Una vez. Una vez, Una sola vez. El número 1, ¿cuántas veces se repite en nuestra distribución de frecuencias? Una vez. El 2, Al igual. una vez, el 3, 3 veces. el 4, 3 veces. el 5, 2 veces. 3 veces. el 5, 3 veces. el 6, 3 veces, 3 veces. 3. el 7, Una vez. el 8, 1. 2, 2, 2, el 2. 8, 2, 2. 9, 2 veces. 2, 2 veces. y el 11. una vez, 1. Una vez. Entonces, tenemos nuestros datos organizados según la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta la determinamos según el número de veces que se repite cada dato. Ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser la división, ¿verdad?, de la frecuencia absoluta para la población total o el N, ¿sí? Entonces, ¿cómo comprobamos que cómo comprobamos que la frecuencia absoluta ha sido realizada correctamente? Sumamos todos los datos y todos los datos, ¿verdad?, al sumarlos me tiene que dar N. Si me da el valor de N, quiere decir que yo organicé los datos de manera correcta. Entonces, como me dieron todos los datos, está organizado de manera correcta. ¿Sí? Ahí tenemos el valor de N, está organizado muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es ir dividiendo el valor, ¿verdad?, cada valor de cada fila para mi N total. Entonces vamos a realizar F1. Entonces esta va a ser la fórmula de mi frecuencia relativa y vamos a dividir frecuencia absoluta dividido para el valor de N. Como yo estoy considerando el valor de N aquí en Excel, para que no haya cambios, voy a fijar el valor de N. Lo fijo en Excel con F4. Ahí lo fijo. Porque miren, si yo lo dejo sin fijar y solo escojo el valor, ya, me sale, pero al hacer el resto, o sea, correrlo, no me van a salir los valores. ¿Sí se dan cuenta? Por eso tengo que fijar este valor para que me considere la división de N para todos. Es porque cada dato lo tengo que ir dividiendo para N. Entonces, ahí sí ya puedo bajarle
y me van a salir en decimales. Entonces la frecuencia relativa es el valor, es la proporción de cada una de las frecuencias absolutas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al yo multiplicarlo por 100, esto se va a convertir en un porcentaje. Entonces vamos a poner igual. Si multiplico esto por 100, voy a tener el valor en porcentajes de cada valor. ¿Sí? ¿Y cómo compruebo que he calculado correctamente mi frecuencia relativa? Tengo que sumar todos los valores y al sumarlos me tiene que dar 1, porque está en decimales. Es decir, es la proporción de cada uno, ¿verdad? Si divido 1 para 21, 0,0. 1 para 21, entonces yo estoy sacando es la proporción de cada valor. Entonces la frecuencia relativa va a ser el porcentaje o la relatividad de cada uno de los valores que se van presentando. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo mi frecuencia relativa. ¿Ok? Estos solo fueron en porcentajes que saqué. O sea, aquí está que es el 4%, el 14%, el 4%, el 9% y así. Ese es el porcentaje de cada uno. Entonces ahí ya pude conocer mi frecuencia relativa. Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? Va a ser la suma acumulativa del valor anterior más el valor actual de la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a sacar nuestra frecuencia acumulada. Para sacar este valor tenemos que considerar la fila de la frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer, para poder tener un distintivo, ahí está. Entonces vamos. El primer valor, ¿cómo nos dicen que tenemos que sacarlo? El valor anterior más el valor actual. Entonces, como antes de esta primera fila no hay nada, entonces no se pone nada más esto. Entonces, ahí tenemos. Vamos con el segundo. Ponemos más el valor anterior más el valor actual, que sería 1. El siguiente, más el valor anterior, más el valor actual de la fila. Siguiente, más el valor anterior, más el valor actual de cada fila. Y ahí voy sacando la frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta acumulada de cada uno de estos valores. Si yo corro la fila, me va a hacer solito el cálculo porque, bueno, estoy en Excel. Pero si ustedes están haciendo la mano, tendrán que hacerlo uno por uno, ¿sí? Y al final, si se dan cuenta, al hacer esta suma acumulativa, ¿qué valor me dio? ¿Me dio? 21. 21. ¿Por qué? Porque tiene que ser el mismo valor porque solo es conteo de datos. ¿Qué es lo que nos ayuda a la tabla de frecuencia? A realizar un conteo de datos, a organizar. A ver, aquí nos dice que un estudiante asiste 0 veces al cine, o sea, nunca asiste. Acá que nos dice que un estudiante asiste una sola vez al cine. Acá tenemos que otro estudiante, ¿verdad? Asiste 2 veces al cine. En la siguiente fila que nos dice que el estudiante 4, vamos a poner estudiante.
Ahí vamos a poner el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4, el estudiante 5. O pongámoslo mejor con letras, ya, para que ustedes no se confundan. El estudiante A, el estudiante B, el estudiante C, el estudiante D, el estudiante E, el estudiante F, G, H, I, J y K. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que el estudiante A asiste, de los estudiantes del grupo A, o sea, un estudiante asiste 0 veces. De los estudiantes del grupo B, un estudiante asiste 1 vez. De los estudiantes del grupo D, 3 estudiantes asisten 3 veces. Acá 3 estudiantes asisten 4 veces. 3 estudiantes asisten 5 veces. 3 estudiantes asisten 6 veces al cine. Un solo estudiante asiste 7 veces. 2 estudiantes asisten 8 veces. 2 estudiantes asisten 9. Y un solo estudiante nos dice que asiste 11 veces. ¿Ya? Entonces ahí vamos haciendo la clasificación por datos. Entonces de cada grupo ahí nos dice quiénes son los que asisten y con qué frecuencia. Ahora, por último, tenemos la tabla, la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a poner la frecuencia relativa acumulada. Para sacar la frecuencia relativa acumulada, ustedes tienen que considerar la fila de la frecuencia relativa. Y va a ser lo mismo, el mismo cálculo que se hizo acá, pero ahora con los decimales. Entonces nos dice que va a ser la suma acumulativa del valor anterior de la frecuencia relativa. ¿Sí? Vamos a poner esto abajo para que... ¿Ya? Entonces vamos a hacer la suma. Igual, vamos a poner más. ¿Cuál es el valor anterior? Como no hay un valor anterior, solo se le suma por el actual. Listo. El siguiente, más el valor anterior, más el actual, más el valor anterior, más el actual, más el valor anterior, más el actual. Y así, si se dan cuenta, voy haciendo la suma por cada una de las filas. Hasta llegar al último, que me tiene que dar 1, igual que el otro. ¿Se dan cuenta? Si me da 1, quiere decir que yo he hecho bien la organización de cada dato. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí tabla de frecuencias. Y aquí tenemos nuestra tabla de frecuencia. Yo aquí estaba dividiendo a cada uno de los estudiantes por grupos, pero podríamos eliminar si es que esto les confunde. Y ahí nos quedamos solo así con nuestra tabla de frecuencias, ¿verdad? XY significan los datos que hemos organizado, FI, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, esto es en porcentajes, nada más se lo hizo para que ustedes comprobaran qué porcentajes estábamos hablando, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Porque aquí les voy a poner a hacer un ejercicio. Y la frecuencia relativa, la fila rosada. Sí, aquí está la frecuencia relativa. No, ¿cómo era la fórmula? No, ahí me quedé por mi teoría Excel. Aquí es la división de la frecuencia absoluta para n. Cada uno.
Cada fila se la divide para n. Es como cuando usted saca un porcentaje. Para sacar porcentaje es como tiene que dividirlo para el valor total. Solo es que aparece con esas S porque yo fijé el valor. Para fijar el valor se lo fija con F4. Yo lo fijé porque lo estoy haciendo en Excel. Pero si ustedes lo están haciendo en la calculadora, ahí solo tienen que sacarlo con cada uno. Es decir, 1 dividido para 21. Acá, 1 dividido para 21. Acá, 1 dividido para 21. 3 dividido para 21. 3 dividido para 21. Y así. 2 dividido para 21. 2 dividido para 21. Van uno por uno dividiendo. Si lo hacen en calculadora. Si lo hacen en la computadora es fácil. Solo tienen que hacerlo en la primera fila. Fijan con F4 y de ahí ya nomás corren el punterito negro hasta el final. ¿Ok? Y para comprobar que han dividido bien cada uno de los datos, suman y les tiene que dar 1. Si les da 1, han hecho los cálculos correctamente. Miss, una cosa, puede subir un poquito. Bajar. Sí, ahí. ¿Ya? Entonces, mientras ustedes copian, vayan preparándose porque ahora les va a tocar a ustedes hacer un ejercicio que ya les voy a presentar. ¿Sí? Profesora, ¿el porcentaje es necesario? No, en realidad no. Yo solo lo saqué para que ustedes puedan comprobar que lo que se está sacando son porcentajes, nada más. Que para sacar el porcentaje solo multiplican los decimales por 100. Es lo único que hice.
Hola, jóvenes. ¿Terminaron? Jóvenes. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Ya, bueno, Sí. sí. ya les voy a poner un ejercicio ahora para que ustedes lo resuelvan. Espérenme un segundito. A ver. Ahí está. Este taller tiene un valor de 3 puntos. Lo van a realizar de manera individual. Van a elaborar la misma tabla de frecuencias que acabamos de elaborar hace un momento, considerando la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces, primero tendrán que encontrar el valor de n y van a ir armando la tabla. ¿Sí? Tienen 15 minutos. Los que tienen en sus computadoras, les recomiendo que lo hagan en Excel, es mucho más rápido. Y los que no tienen computadora y el teléfono tampoco, entonces lo hacen en el cuaderno. ¿Sí? Entonces, empiecen por favor y en 15 minutos les empiezo a llamar para poder revisarles el ejercicio. Si tienen preguntas, yo voy a estar aquí.
el primer link de las diapositivas y el segundo link. Listo. Y ahí ya queda disponible. También les voy a copiar por WhatsApp para que tengan pendiente. Ahí están los dos links. Ok. Por WhatsApp. Listo. Bueno, jóvenes, les dejo porque asumo que ya tienen clases en el otro curso. Ha sido un gusto, nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Solo quedan estas tareas, ¿no? Que suban la tarea pendiente a las diapositivas y el taller. Pasen bien.